Bueno, seguimos aquí en Ojalá. Esta vez nuestra conversación, Juana Francisca, nos ha dejado la pista bien caliente, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, así que no la podemos dejar enfriar. Ahorita hablábamos de conejos, ahora hablemos de una actividad que se llevó a cabo ayer en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Fue el lanzamiento de las discusiones ya del pacto eléctrico, y aunque nosotros no somos electricistas ni nos interesa el negocio, es obvio que ese es un negocio en el que tiene que estar involucrado el pueblo dominicano entero. Todos los sectores que puedan participar en la discusión de este pacto deben participar. Por lo tanto, nosotros somos interesados, parte interesada en eso que se lanzó ayer, que es la discusión del pacto eléctrico, que es uno de los pactos que propuso además el presidente Danilo Medina en su programa de gobierno y como parte también de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana. ¿A qué estamos abocados con el pacto eléctrico? Ayúdenos ustedes a reflexionar sobre esto, bueno, doctor. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que esto es el cumplimiento de un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que sí establece el pacto educativo que ya se ha firmado. Este es el segundo pacto contemplado en la ley, que es el pacto eléctrico, y queda otro pendiente, que es el pacto fiscal. Son mandatos de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es quizás la ley más importante del siglo pasado, que ha permitido dar coherencia al accionar del Estado Dominicano con una mirada de largo plazo. Entonces, este segundo pacto precisamente está tocando uno de los elementos más controvertidos, más difíciles, de una demanda financiera más alta de todos los pactos posibles. En las discusiones, habitualmente se tiende a hablar del problema de generación, que es un gran negocio en el contexto actual, y el problema de la distribución energética, como los dos elementos fundamentales. En medio de toda esta discusión, casi siempre, y es un consenso nacional, se entiende de que este factor es el más perjudicial para la llamada competitividad nacional. Es decir, el de la generación. El de la electricidad. El costo de la generación sería. El costo y la manera en que se sirve, porque la discontinuidad que hay en el servicio lo conocemos todos, donde las empresas tienen que estar permanentemente haciendo inversiones de plantas, instalaciones y toda suerte de mecanismos, y las familias también, que tienen que instalar inversores, plantas, en fin. Lo que quiere decir que aparte de esa inversión, las propias familias y los negocios tienen que estar haciendo inversiones que con un servicio eficiente y a buen costo, pues nadie tendría que estar comprando plantas o inversores. Lo que significa que la pérdida para la sociedad son bastante en ese sentido. Eso crea entonces esta necesidad de ese pacto, esa obligación de tener ese pacto energético. El gobierno, con toda razón, ha procedido antes de la firma del pacto, por una convicción política y administrativa bastante clara, a instalar 2 plantas a carbón, con la finalidad de dar garantía de que si hay continuidad con los intereses envueltos en este sector, con las políticas y el manejo que se ha estado haciendo en perjuicio del interés social, entonces el Estado va a entrar con sus plantas, abaratando el servicio que se presta y por tanto condicionando el mercado de tal manera que induzca a la baja.
muchos generadores de lo que funcionan actualmente están produciendo en condiciones que no le convienen a la sociedad dominicana porque usan combustible caro, ¿no? Y muchas de esas plantas son sumamente ineficientes. El proceso, de todos modos, tanto el sector generador como del gobierno, ha ido cambiando en la matriz, por ejemplo, energética. Hay un aumento en la producción de energía solar, que es significativo. Hay instalaciones que se han hecho de energía eólica, que van en la línea de abaratar el precio de la energía. Pero este golpe que va a representar para el sistema las dos plantas, yo creo que es un elemento capital. Entonces, en ese contexto es que viene este llamado al pacto, en el que todos los sectores involucrados, y como usted decía, el tema de la sociedad, comprometerse, todos los ciudadanos, con que de esa discusión salga algo que responda al interés social y no únicamente a los intereses involucrados. Hasta ahora, el negocio de la electricidad, y sobre todo a partir del momento en que se empezó la reforma del sector, y sobre todo también a partir de los llamados acuerdos de Madrid, que por cierto vencen ahora. Así es. Ahora en los próximos meses ya vencen estos acuerdos, de manera que tendremos que hablar esto con el presidente o el vicepresidente de la CDEE, el señor Rubén Bichara, que ha estado hablando, por cierto, sobre eso en estos días, porque es el momento de aprovechar para rediscutir los contratos que vencen en estos próximos meses ya. La discusión del pacto, por lo tanto, comprende una parte importante que es la de los propios contratos con las distribuidoras y sobre todo con las generadoras. Porque hasta ahora el Estado esto le ha estado representando entre 1.200, 1.300, 1.500, hemos llegado a pagar hasta 2.000 millones de dólares de subsidio. Como decía el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, ayer, no podemos seguir botando millones y millones en el pozo sin fondo del subsidio a la electricidad. El pacto deberá salvarnos de caer o deberá ayudarnos a salir de este pozo sin fondo, que es el subsidio este. Bueno, es que precisamente si hay algo que tiene un alto interés social, es justamente cómo resolver el problema del subsidio energético, cuya suma es suficiente para que se invierta, por ejemplo, en el campo de la salud, que con esos fondos solos, me parece que nosotros podemos tener la población completa que queda pendiente de entrar al sistema subsidiado de salud. Estamos hablando de 60.000 millones de pesos o más. Más de 60.000 millones, probablemente casi 70.000 millones de pesos que están involucrados en eso. Es decir, tenemos para eso y nos sobra. Y sobra. Y nos sobra. Y eso implica aumento de la seguridad social y protección a sectores que no la están recibiendo en este momento. Es un ataque frontal a la pobreza también significativo. Eso se está distrayendo en el subsidio. Es decir, no es que están los apagones, no es que nos cobran una tarifa cara, es que también subsidiamos. Por tanto, es un círculo vicioso que el pacto tiene que resolver. Y el subsidio es un componente vital que va a dejar en manos del Estado fondos suficientes para afrontar otras metas que están planteadas en el campo de las políticas sociales. Y hay un elemento adicional a tomar en cuenta, es que los contratos como estaban planteados tienen un plazo demasiado largo. Y entonces una planta ineficiente, manejando un producto, un combustible demasiado caro, se va a mantener por razones contractuales por el tiempo, como hemos visto con este Acuerdo de Madrid. Eso estamos hablando desde el año 2002, que se ha extendido 2003, todo este proceso,
por más de 14 años. Entonces, no podemos seguir incentivando la firma de convenios que no tengan la previsión suficiente para proteger el interés social. Es verdad que hay que dar la suficiente seguridad a los inversionistas de estos sectores, pero siempre se tiene que hacer conciliando con el interés social dominicano. Nosotros estuvimos aquí entrevistando la semana pasada a una, diríamos, microempresaria, mediana empresaria, sí, microempresaria, de la panadería y la repostería de Jaina. Pequeña empresaria sería la categoría. Y esa señora dio aquí una cátedra de no solamente de cómo funciona el financiamiento del Estado que está aportando el gobierno para la micro, la pequeña y la mediana empresa, que han sido las grandes creadoras de empleo. Estamos hablando de, en 2 años, poco más de 2 años, más de 200.000 puestos de trabajo dignos. Pero esta señora dio en la diana al advertirnos de la dificultad de su panadería, de su pequeña empresa, precisamente a causa del mal servicio que recibe de electricidad, cómo le aumentan los costos, en fin, todo lo que representa para ella el tener que estar comprando combustible, mantenimiento para la misma planta, etcétera, que no es más que señalar la tragedia que representa para nosotros generar energía al costo al que lo hemos estado haciendo, mala y cara además. Exacto. Efectivamente eso es lo que digo, o sea, hay una distracción de fondos públicos y una distracción de fondos privados, de empresas y de familias que tiene que, en base a esa deficiencia energética, tiene que hacer inversión tanto el Estado como las familias y los negocios. ¿Y a quién perjudica? En sentido general, el bienestar social y la competitividad de las mismas empresas. La queja de esa señora precisamente lo que está indicando es de que el déficit energético y las condiciones de operación del sistema ya no permiten la sobrevivencia de sectores tan importantes como las pymes que estás mencionando, que es el empleador principal del país. El gobierno se ha planteado la generación de 400.000 empleos, pero uno de los frenos precisamente, y ahí la queja de esa señora de Jaina, uno de los frenos al cumplimiento de metas, incluso de rebasar esas metas, es precisamente cuando un sistema de energía se convierte en un bloqueo, un freno al proceso de crecimiento de esa empresa. La mejora de la empresa, el crecimiento de esos pequeños negocios implica la demanda de trabajo. Y eso nos genera nuevos empleos. Claro. Y además en ese caso, que son empresas ya que están formalizadas, que están bajo un registro como proveedores del Estado, que también es colateralmente uno de los elementos que el gobierno se ha planteado ayudar a disminuir, que es la informalidad. Entonces, el sistema energético hace proclive de que los pequeños inversionistas sencillamente busquen mecanismos informales para como protección, como compensación y para sobrevivir ante ese ambiente totalmente inadecuado para la inversión y los negocios. Pero hay que plantearse además una situación más que deriva de todo esto, que es la contaminación. Porque cada plantita funcionando por ahí, chiquita, mediana, grande, es un gran contaminador. De humo, de ruido, de calor, de producción de materiales contaminantes, porque los filtros son contaminantes, los envases del aceite son contaminantes, el propio combustible es contaminante, el lubricante que se deja caer, que se suelta y que las plantas
ya a partir de un determinado momento empiezan a botar, es contaminante. Eso es todo contaminación por todas partes. Es decir, estamos hablando de un costo grande, no solamente para el pequeño, para el mediano, para el micro empresario y la microempresa, sino también para el medio ambiente, para el país, para la sociedad en sentido general. Es un problema grande. Es mejor tener una generadora grande, que usted tiene una nada más, claro, y no tener miles y miles y miles de plantitas chiquitas y medianas y más grandes, regadas, distribuidas por todo el país, produciendo cada quien energía, costosa además. Exacto, pero fíjate que eso también, cuando tú piensas en el ciclo que ello implica, te darás cuenta del efecto negativo sobre la sociedad dominicana. Aquí no se producen y fabrican esas plantas, ni el combustible que usan. Entonces todo eso es importación, es divisa que sale del país para conseguir eso, para suplir un déficit en el país. Y lo hacen la familia, lo hacen los negocios. Entonces, como tú dices, una gran planta o varias de esas plantas gigantes, que son las que debiéramos tener con eficiencia, que produzcan eficientemente, es lo que va a eliminar todo ese conjunto de inversiones que se hacen. Va a mejorar el efecto sobre el medio ambiente, como bien dice, el ambiente del vecindario, porque no hay cosa más molesta que tener una planta en un vecindario con este ruido, este humo permanente, operando, que con una mejoría del sistema va a desaparecer. Ya no es posible concebir un edificio que se construya nuevo, que no tenga una planta incluida. Imagínense cuando se va la luz, en ese incluso el casco urbano del país, de aquí de la capital principal, todas las plantas encendidas. Porque hablamos del subsidio del Estado, 1.500 millones de dólares, casi 70.000 millones de pesos que podrían servirnos, como bien usted ha dicho, para resolver el problema de salud de millones de dominicanos y dominicanas. Pero hay también que hablar del otro subsidio, el subsidio que otorgamos nosotros. Exacto. En la compra de inversores, en la compra de plantas y de todo lo que eso representa, porque ese es otro subsidio. Totalmente. Que nosotros aportamos, que la ciudadanía aporta, los empresarios micro, pequeños, medianos, grandes, y todos los que de una u otra manera necesitamos energía al fin y al cabo. Ese es otro gran subsidio que está ahí en este sistema deficiente, que sirve de energía muy cara y muy mala además. Así es. De manera que, gracias al doctor Sánchez Cárdenas por ayudarnos a reflexionar sobre estos temas. Ya seguiremos hablando sobre el pacto eléctrico y sobre todos los demás temas que ha puesto el presidente Danilo Medina sobre el tapete. Como eso hay que resolverlo, vamos a resolverlo, como hizo con el pacto educativo y como habrá de hacerse en su momento con el pacto fiscal también. Así es. Porque en su momento él va a decir, bueno, ya terminamos aquello, vamos con esto. Porque bueno, los griegos decían que Hércules había hecho los 12 trabajos, ¿verdad? Pero cuando le preguntaron a Hércules que cómo era que había hecho tantas cosas, él dijo 1 a 1. 1 a 1. 1 a 1, ese es el secreto. Vamos al segundo ahora entonces. Vamos para el segundo y bueno, ya el presidente convocará para el tercero. Usted quédese ahí porque la cita aquí en Ojalá continúa y ahora con cultura, cita cultural.